Hola a todos, bienvenidos a esta sesión acerca de .NET, GeneXus y Azure. Hoy con mucho placer de estar aquí. Ojalá estuviéramos en persona y así sea el próximo año, pero aún así complacidos de estar contándoles virtualmente qué hay de nuevo en estas plataformas. En Microsoft, en Azure, .NET y GeneXus. Como sabemos, la realidad que vivimos hoy, necesitamos tener más productividad, necesitamos herramientas que nos ayuden a movernos, a evolucionar más rápidamente. Microsoft Azure es hoy uno de los líderes en el mundo de cloud y junto a GeneXus son una conjunción muy buena para construir esas soluciones que precisamos, que sean de misión crítica, escalables. Y aquí es donde Microsoft ha hecho mucho, hay un valor significativo, es donde hay oportunidades para quienes desarrollan aplicaciones y en esta sesión te mostramos cómo aprovecharlas con GeneXus. En esa conjunción de Azure y GeneXus, .NET es uno de los protagonistas. En los últimos años, Microsoft ha tenido un constante compromiso y le ha dado un gran impulso apuntando a la nube, ha tenido una gran adopción. Hoy la tecnología de .NET es ideal para correr en la nube. Ya lo decía Scott Hunter en una de las keynotes que dio en junio de este año, decía que 2021 es un año especial también para ellos porque es el año en que ASP.NET se unió al equipo de .NET y eso de manera de asegurar que la plataforma .NET sea ideal para correr en la nube. Ya dos equipos que desde el momento de la etapa de desarrollo están juntos. Decía que está en el DNA de los equipos tratar de que .NET trabaje de forma magnífica, que sea una plataforma extraordinaria para correr en Azure. Y es así que en 2021 nos encontramos con .NET 5, que como lo dice el nombre, que es simplemente .NET, es ahora la unificación de todos los frameworks que conocíamos hasta ahora. Es el primer mojón en un proceso que ya había comenzado en 2014, cuando Microsoft decidió hacer open source su framework tradicional, decidió reescribirlo, pensando en la performance, en la nube, y bueno, ha ido pasando por una serie de hitos que llevan a este nuevo camino, que es donde ahora el .NET crece y donde prospera. Así que esa es la nueva línea principal. Creo que estos tres son los cimientos que mejor lo describen. El de la performance, que decía, fue reescrito pensando en la performance, con el foco ahí. Por eso hoy tiene una diferencia sustancial con el framework tradicional. El hecho de que sea cross-platform, lo cual hace que las aplicaciones escritas en .NET se soporten en cualquier sistema operativo, en Linux, en Windows, en Mac, me abre un montón de oportunidades ahí, y que tenga una instalación side by side, que hace que tenga una adopción mucho más rápida, lo que significa que puedo tener múltiples versiones de .NET en una misma máquina, sin afectar aplicaciones que ya estén en esa máquina, a diferencia de lo que pasaba con el .NET tradicional. Si yo actualizaba la versión del framework en la máquina, podía impactar otras aplicaciones que estaban en producción en ese servidor. En el otro aspecto también de ser open source, que le ha dado un gran valor, los fuentes de .NET hoy están públicos en un repositorio de GitHub. Es un repositorio que se mantiene en el top 30 de los proyectos más activos de GitHub, lo cual deja en manifiesto que tiene un desarrollo enérgico que va evolucionando rápidamente. Así que ese es el nuevo dominante en la plataforma de Microsoft. En GeneXus tenemos un generador para .NET, seguimos acompañando ese proceso. 2021 también es un año especial para el generador porque está cumpliendo 20 años. Se cumplen 20 años de aquel momento en que Bill Gates anunciaba el lanzamiento del .NET Framework en 2001 y destacaba a GeneXus como una herramienta que había generado millones de líneas de código C# en muy poco tiempo y con solo 2 personas. 2 décadas después, GeneXus sigue acompañando ese proceso. Hemos liberado distintas versiones de GeneXus para acompañar cada uno de estos hitos. Hoy GeneXus tiene 2 generadores, uno para el framework tradicional, es un generador que se va a seguir manteniendo mientras exista el framework, y un generador nuevo para .NET 5, para .NET Core, que desde el último upgrade genera para .NET 5. Es ahí donde va a estar enfocado nuestro esfuerzo en hacer que este generador esté completo, empatado en cuanto a funcionalidad con el tradicional. Siguiendo la estrategia de Microsoft, es esa la línea que ahora le vamos a poner todo el foco y todo el esfuerzo. Y vamos a continuar, por supuesto, acompañando esa línea, el roadmap que ya Microsoft ha garantizado seguir, que lo viene haciendo con mucho impulso,
con toda la pasión que creo que ha captado de la comunidad open source. El próximo 9 de noviembre se va a liberar .NET 6, que es una versión long time support, al igual que todas las versiones pares. Y en noviembre del año que viene se va a liberar .NET 7 y así en cada noviembre una nueva versión. Así que esta línea ahora se convirtió en la línea principal, es una línea que está evolucionando rápido. No nos quedemos en el Framework 4, cuanto antes nos movamos mejor. Aplicaciones nuevas, .NET, aplicaciones existentes que estén en el Framework pueden migrarse de generador y así empezar a ganar principalmente en el cross-platform, que voy a poder subir a un Linux, a un container y muy importante también que voy a poder aprovechar toda la funcionalidad que me da la nube, en particular todos los beneficios de Azure. En este aspecto, el generador tiene mucha funcionalidad para aprovechar todo lo que provee la plataforma de Azure, siempre pensando en resolver aplicaciones de misión crítica, que tienen que ser escalables, que tienen que ser seguras, observables y todo lo que se requiere en un sistema de hoy en día. Y específicamente en Azure, las aplicaciones GNexus aprovechan una veintena de servicios de esta plataforma. Un montón de elementos que el generador tiene para resolver de forma transparente la integración con esos servicios. En particular, en 2021 tenemos el foco en la escalabilidad. Para eso agregamos soporte de Azure Functions, que aprovecha las facultades de la plataforma de Azure. Y estamos trabajando en API Management, en Event Driven Applications y en Data Stores NoSQL. A propósito, cito la charla de Gastón Milano, que habla específicamente de esto. Sin más, y volviendo a la imagen del principio que sintetiza el valor y las oportunidades que quería mostrar en esta sesión, los invito a embarcarse, a sacar un buen partido de lo que GNexus tiene para ofrecer en esta plataforma con Azure y .NET, que pensando siempre en reducir el esfuerzo de hacer estos sistemas de misión crítica y escalables, de bajar los costos de desarrollo, de llevarlo más rápido a los clientes y luego de tener una solución final que tecnológicamente evolucione más rápido, que tenga el future proof. Con esto disfruten del resto de las charlas. Esperamos volver a vernos personalmente el próximo año. Ha sido un placer. Gracias por su tiempo.